Muy buenas tardes. Bueno, estamos acá reunidos. A veces los docentes dicen que cuando se encuentran hablan de escuela. Y esto es así. Se podría tomar como una deformación profesional, pero yo lo tomo como una pasión. Y en esto estoy con mi amiga y entrañable amiga que también tenemos este mismo sentimiento. Así que, bueno, hoy vamos a hablar un ratito de esto, de educación, y después vamos a presentar un poquito el tema. Hola Carlitos, un placer para mí estar con vos hoy. La verdad que la pasión que nos une por la educación emocional, yo diría manso amor por los pibes, en nuestro caminar, nos convoca hoy acá y bueno, pensar en la educación emocional y estas herramientas para la escuela y la vida, ¿no? Genial, genial. Mirá, Eugen, mientras pensaba de qué hablamos, cómo lo decimos, y siempre esto afrontamos nuevos problemas, nuevos paradigmas, nuevos desafíos dentro de la educación. Y bueno, y hoy vamos a hacer un recorte. Eh, Siempre nosotros decimos esto de que no pretendemos enseñar, sino que pretendemos hacer pensar y tener otro disparador en cuanto a la problemática que nos aqueja. Y fíjate, yo muy a propósito, detrás mío puse una foto de niños con celulares, niños adolescentes, que están en esta, ¿no? Y estamos entrando a ese terreno que casi impensadamente, por ejemplo, gente de mi edad, ha tenido que entrar, ¿para qué? Para poder conectarse, poder comunicarse y poder establecer un nexo con ellos. Y bueno, y nos encontramos con la problemática que nos presentan los docentes, de que ven resistencia, ven apatía, y qué proyecto de vida nosotros les podemos brindar hoy, en este tiempo y cuando volvamos a la escuela. Yo veo, considero así humildemente que vemos dos clases de chicos muy marcadas. Los hiperrealizados, que serían los que están en nuestra condición acá, de estar conectados y poder estar hurgando en el mundo, en un sinfín de información. Ese es el hiperrealizado. Y el otro chico es el desrealizado, el que ni siquiera lo tenemos en la escuela. Y por eso es tan necesario la vuelta a la escuela. ¿Para qué? Para que esos chicos se igualen en esta propuesta que nosotros tenemos de educación, ¿no? Como docentes en general. Así que me parece que por ahí vamos a andar, Euge, y bueno, y quiero escuchar también tu mirada con respecto a esto. Cuando me decías esto de la vuelta a la escuela, inevitablemente en mi cabeza, que es tan dual a veces, eh, pienso en la vuelta al aula, la vuelta a la escuela, la virtualidad, la presencialidad, la no presencialidad. La escuela también debe transformarse o qué nos pasa con este gran desafío que tenemos hoy, ¿no? Sí, y en este desafío, bueno, un poco, fíjate vos que este tiempo es un tiempo de incertidumbre. Uh-huh. Y al cerebro humano lo peor que le puede pasar es eso, no tener certeza. Entonces, así como nosotros, los adultos, no tenemos certeza, tenemos que buscarla, concretarla y transmitírselo a los niños, ¿no? Y fíjate vos que nosotros que estamos en esto de la educación emocional, casi era impensado este tiempo, que hoy más que nunca se demanda lo que es lo emocional. Así que en esto me parece que debemos coincidir en esta mirada, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual. Pensamos en, justo en una charla antes de que comience la pandemia, estábamos presentando en el colegio donde trabajo el proyecto institucional de educación emocional y le decíamos a los papás que nosotros aprender a hablar el lenguaje de los chicos es muy importante, pero nunca vamos a hablar tal cual ellos, ¿no? Porque ellos están en un universo. Cuando nosotros empezamos a manejar el Facebook, ellos ya no existe el Facebook, están en Twitter. Y cuando empezamos a agarrarle mano al Twitter, te dicen, no, papá, nada que ver, ahora usamos tal cosa. O sea, siempre vamos atrás de ellos, ¿no? En este sentido de el nuevo lenguaje, las nuevas formas de comunicación, las nuevas plataformas. Pero lo que hoy nos puso la pandemia es a todos amigarnos
con esto? Porque para los chicos no es un desafío las redes sociales, pero sí es un desafío mandar un trabajo en Word o hacer un trabajo en Excel o hacer este tipo de plataformas, ¿no? O sea, es un desafío para ellos, para nosotros. Tal cual. Esto, y bien lo mirás vos, nosotros nos costó entrar en esto porque siempre estaba ese discurso de que la escuela debe ayornarse a los nuevos tiempos tecnológicos. Pero esto fue casi un sopapo, diríamos, a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque esto no estaba pensado. Y entonces ahora la estamos remando ahí. Y está bien esto que vos decís, los chicos ya lo vivían mucho antes y ya se han posicionado en otros sistemas. Y yo a veces les sugiero a los docentes, bueno, que se los manden en TikTok a la lección, pero algo que hagan. ¿Por qué? Porque esto es lo que nosotros necesitamos y los chicos también tienen que apreciar esto, ¿no? Uh-huh. Y en esto de la virtualidad me parece que va a quedar, mucho va a quedar. Entonces, esto también. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos enseñar al chico que a lo mejor él no lo tiene, que no lo domina? Y a ver si vos coincides conmigo, me parece en esto del pensamiento crítico, de ser crítico con lo que uno recibe como información. Sí, tal cual. Vos sabés que cuando me decís eso del pensamiento crítico me parece tan importante porque nosotros, si bien siempre repetimos, ¿no? Los educadores y sobre todo los educadores emocionales decimos, no podemos separar la razón de la emoción. ¿Por qué? No solamente porque el 95% de nuestras decisiones son tomadas desde la emoción y solamente justificadas desde la razón, sino que también para pensarse emocionalmente se requieren un montón de habilidades cognitivas. Es decir, una cosa no puede estar desprendida de la otra, ¿no? El pensamiento crítico también requiere habilidades cognitivas. El pensamiento debe ser revisado, como de la misma manera necesitamos utilizar el pensamiento para revisar las emociones. Es como un círculo, ¿no? Que se va conectando. Cuando pensábamos en esta charla, yo decía, bueno, ¿de qué hablar con Carlos? Porque yo quiero decirte que soy tu fan, Carlitos, y que para mí es un placer estar con vos hoy. Y pensaba, bueno, ¿qué hablar con él, no? Como para aprovecharte y dejarles también a aquellos que vean nuestro encuentrito de hoy alguna herramienta y algún datito que pueda llevarlo a la práctica con sus hijos, en su casa, con su familia, en la escuela, porque esta cosa de segmentarnos a nosotros todo el tiempo, uy, no, yo estoy acá de docente o yo estoy acá de estudiante, y no, somos una persona que vamos cambiando de rol, pero lo que yo no puedo dar lo que no tengo, lo que vive diciendo Lucas, ¿no? No puedo dar lo que no tengo y si esto yo no trabajo en mi vida, no puedo trabajarlo en el aula tampoco, o sea, en el aula presencial o no presencial. Y si hay algo que le podemos dejar a los chicos hoy es un poquitito más de espacios, de ambientes que sean habilitados para pensarse, para pensar en lo que piensan y para pensar en lo que sienten. Eso me parece que la escuela, ojalá lleguemos pronto al aula, ¿no? Donde nos abracemos y tengamos el contacto, pero si no, buscar espacios virtuales también donde el ambiente lo podamos hacer, así como nosotros estamos con el mate, la charla, y acá pareciera como que si te tengo enfrente, poder lograr esos espacios donde los chicos puedan pensarse. Y si pensamos en educación emocional, se me vienen como tres grandes cosas a la cabeza así rápidamente, y pienso por un lado en esto de la inteligencia emocional, y sin caer en tecnicismos, siempre me quedo con eso de que es ser inteligente y es elegir entre todas las opciones la mejor. ¡Wow! Pensando esto en emociones, es muy fuerte, ¿no? Es decir, de todas las opciones, elegir la mejor. Y qué difícil es elegir la mejor cuando yo estoy invadido emocionalmente, cuando estoy secuestrado emocionalmente, ¿no? Y a esto le sumamos, en la adolescencia, por ejemplo, que hay una inmadurez, incluso cerebral, donde los recursos cognitivos a veces no están tan desarrollados. No hablamos con los chicos adolescentes, pareciera que estamos hablando con un adulto, pero no debemos olvidar que no es un adulto y hay un montón de cosas que todavía no están desarrollando. Entonces, pensar en la inteligencia por un lado, como punto de partida.
segundo estos 3 pasos súper simples, que los vamos a ir desarrollando después, ¿no? Pero estos 3 pasos súper simples de reconocimiento y validación emocional. O sea, entre todas las emociones existentes, obviamente trabajar la alfabetización es importante, pero que yo pueda decir, siento angustia, o siento ansiedad, o siento tristeza, o sea, no es lo mismo, ¿no? Y la validación, ¿está bien sentir eso? Porque nadie puede venir a decirme a mí qué es lo que tengo que sentir y qué es lo que no tengo que sentir. Vamos a chequear qué vamos a hacer con lo que siento, ¿no? Pero no lo que tengo que sentir. Y después, esto de la gestión emocional. Pero no podemos evitar la segunda, que es desde el reconocimiento hasta la gestión, hay algo en el medio que se llama expresión, y que eso es lo que tenemos que trabajar profundamente. Expresar siempre lo que siento, de una manera asertiva, por supuesto, cada uno de su manera, ¿no? Pero la expresión emocional es el paso 2 y que culturalmente nos dijeron que no Claro, hagamos sí. eso. Sí, tal cual. Las personas de mi edad, esto era muy fuerte, esto, la no expresión de lo emocional. Y fíjate vos, medio que interpelando a lo que vos desarrollaste, que estaba muy bueno, yo digo que nosotros también vemos que lo emocional pasa a través de la corporeidad, cuando nos abracemos. Y bueno, pero hoy no podemos. Y ahí aparece lo otro que vos querés significar. ¿Cómo expreso lo que siento? Por favor. Pero, ¿sabes qué? Y viendo, y ya habiendo perdido todos los pelos y todo eso, también he tratado de recordar de esto de la afectividad y la corporeidad. Vos sabés que mi mamá a mi abuelo, a su padre, lo trataba de usted. Wow. Y yo nunca vi que mi abuelo tenga un gesto de afectividad con él. Y fíjate vos que también ellos se quedaron en esa valoración que estaba de otro lado. Y esto, ni hacer analogías, pero me parece también que es un tiempo así. La presencia de esa persona era todo. Mi abuelo miraba fijo y ya se entendía. Y hoy es necesario que nosotros le expresemos a los chicos de una forma más amena para que nos entiendan, para que sepan ellos que los estamos acompañando y que estamos ahí simplemente para que gestionen su proyecto de vida. Y cuando nosotros decimos esto de desarrollar ese proyecto de vida, necesitan del espíritu crítico. Y a veces yo siempre bromeo en las charlas con esto de que en ninguna planificación falta que diga que el niño desarrolle el espíritu crítico. Y el chico nos dice una vez, no me gusta, señor profe, esto, cállese la boca y haga. Entonces, chao espíritu crítico. El chico no puede decir que no. Entonces esto, fíjate vos que la virtualidad permite también esta herramienta de que el chico pueda decir, bueno, busquemos que diga cosas interesantes. Y cuando buscamos que el chico diga cosas interesantes, tienen que ser del interés de él y del interés mío. Claro. Y ahí hacemos un razonamiento común. Entonces, esto de la virtualidad es una complicación, sí, porque no estamos acostumbrados, pero no tiene que ser un impedimento. Bien, entonces, y cuando me decís eso, a mí me parece fabuloso, ¿sabes por qué? Tengo un recuerdo de uno de mis trabajos, nos estamos yendo a un retiro espiritual con los pibes, y siempre los retiros son súper dinámicos, dinámicas grupales, reflexiones súper copadas, así muy, muy lindo. Pero claro, nosotros en el cole por ahí no habilitamos tanto a la palabra, a la pregunta, a la incomodidad, porque los adultos estamos como aterrados de que nos saquen de foco, que nos saquen de la planificación, de que el tiempo, de que es pavada y toda esta cuestión. Y de repente en el retiro espiritual, donde queremos que ellos den su posición, den su pensamiento, ellos no participaban y se reían y no sabían qué decir. Y nosotros, chicos, tómense eso en serio, estamos acá para escucharlos, decirnos qué sentir, decirnos qué te pasa. Y claro, cuando el pibe no está acostumbrado,
a que su palabra sea validada por el adulto, sea algo sonso, algo importante, no se va a sentir en el rol de quien puede decir algo válido. Entonces, claro, nosotros queremos que los pibes digan lo que queremos, cuando queremos, en el contexto que queremos, de la forma que queremos. Y esto de habilitar el espacio, ¿no? Habilitar del espacio de comunicar, de hablar, de expresar. Y en esto se me viene la tercera de las cosas que había pensado para hablar con vos, que esto de la agilidad emocional, ¿no? Nosotros por un lado tenemos esto de las 5 habilidades emocionales, el autoconocimiento, la autorregulación, la empatía, motivación, habilidades sociales, que son súper interesantes para trabajar. Y no debemos olvidarnos de la agilidad emocional, ¿no? Y yo le explicaba ahora a mi paciente, nada que ver, ¿no? Pero a mi paciente esto de qué importante ir chequeándonos, porque parte del autoconocimiento es chequear la agilidad emocional. Y hablábamos de los valores. Yo le pregunté a un paciente bastante grande y le preguntaba, ¿qué son los valores para vos? Y me decía, el respeto, la solidaridad. Y a mí se me venía el afiche, el papel afiche, ¿viste? Del aula que poníamos respeto, solidaridad, no sé qué. Tal cual, tal cual. Claro, los valores no son esas palabras escritas en el papel afiche, ¿no? Los valores son construidos por nuestra propia historia. Y chequear esos valores inconscientes es importante porque la agilidad emocional es nada más y nada menos que cuando mi comportamiento, por ejemplo, choca con mis valores o mis creencias. Ejemplo concreto, que así como en la vida diaria, ¿no? Yo puedo pensar de que yo construí como un valor, sea porque, por lo que sea de mi historia, como un valor que el tiempo de calidad, dedicarle tiempo de calidad a mis hijos es fundamental, es un valor en sí, así como la solidaridad, ¿no? Pero de repente mi laburo me estresa mucho, me demanda mucho tiempo, estoy en mi casa todo el día con el celular, entonces ese comportamiento choca con mi valor y ahí hay incoherencia emocional. Pero cuando yo no me conozco, no sé cuáles son mis valores inconscientes, no reviso mis emociones, voy a sentir una emoción displacentera, pero no tengo idea de dónde viene, ¿se entiende? Porque no importa cuál es el valor, si es positivo, si es negativo, si es nocivo, si es sano, no importa cuál es el comportamiento. Lo que tengo que fijarme es qué pasa en mí y qué de esto. Si tengo que chequear los valores, que pueden ser, no sé, el otro día le escuchaba a un psicólogo mío, Iván, Díaz, y decía, yo puedo tener como valor la fidelidad, pero puedo ser fiel a mi esposa o puedo ser fiel a un narcotraficante para el que trabajo. Es decir, los valores en sí no significan nada si no lo ponemos en contexto, ¿no? Tal Tal cual, cual. tal cual. Entonces, Eso, tener en cuenta estas cosas para trabajar con los pibes, para preguntarles, para que nos pregunten, para que se pregunten. Es decir, esto que me hace sentir mal, ¿de dónde viene? ¿sí? Impresionante esto de dar la palabra. Siempre yo digo que uno debe saber preguntar y respetar el tiempo de respuesta, que no puede ser inmediato, puede quedar dando vueltas. Este signo de pregunta es habilito. Uno tiene que ser lo suficientemente humilde como para poder preguntar. Poder preguntar hasta un estado de ánimo, hasta de qué cuadro sos, cuáles son tus gustos, para que después poder nosotros recibir esa respuesta. Cuando el chico se anima, pongámosle ese término, a contestar en grupo cuáles son sus valores, podemos estar seguros que está forjando su autoestima. Esa autoestima. Y bueno, y poder cotejar esos valores con los valores de las otras personas. Y cuando ese chico fortalece esa autoestima, ya no va a pensar en este término medio fuerte, no va a pensar en manada, Tal sino cual. que cuando esté en un grupo va a decir, hey, esto conmigo no va, conmigo no cuente. Y cuando uno del grupo desalienta la actitud, se desmadra. Pero no cuando, y fíjate vos, y esto es muy, muy fuerte, porque no, esto es lo que el chico, bueno, y nosotros mismos, los adultos como sociedad, con tal de pertenecer, no nos importa a veces la verdad. Nos acoplamos al que piensa de alguna forma y bueno, yo te acompaño.
pero no buscamos, no indagamos si quiere la Nuestra verdad. verdad, ¿no? Nos acoplamos a la verdad de los otros. Y por eso entonces también esto de que el chico desarrolle todas esas actitudes de cómo preguntar, cómo interpelar, y por supuesto, y siempre yo pongo hincapié en esto, en que la humildad del docente, del adulto, en estar abierto a contestar. Porque fíjate vos, en esto que yo lo repito muy, muy a menudo, en esto de la educación sexual integral. Podemos estar de acuerdo o no en cuanto a la implementación, pero lo que nos ha dado como una herramienta fundamental de que los chicos dicen, hablan del tema, y vos te enterás de cada cosa que son muy fuertes y lo han expresado con tal naturalidad. Bien, hasta ahí está dado el camino. Pero ¿sabe qué he escuchado también de los chicos? Que me dicen, lo dije y fue peor. Sí, Lo nos pasa. dije, En la escuela nos lo pasa todo el dije, tiempo. lo dije y no hicieron nada. Wow. Entonces, es muy fuerte y de vuelta la pelota vuelve al adulto que cómo encontrás esa respuesta. Y fíjate vos que, bueno, uno no puede ir a hacer una justicia, sino que dar todas esas herramientas emocionales para que ese chico tenga un proyecto, hasta si se quiere, de vida con respecto a lo que les está tocando vivir. Es muy fuerte. Eso que me decís, Carlitos, me encanta y vos sabés que me hace acordar mucho a lo que nos pasa con el centro de estudiantes en los colegios. Los que han trabajado en colegios secundarios van a entender lo que les digo, ¿no? Que los chicos te vienen a plantear, no sé, necesitamos clases de educación sexual de calidad, de la misma manera que te plantean necesitamos más recreo porque estamos estresados. O sea, el adolescente es así, ¿no? O sea, el adolescente no va a venir a plantearte lo que vos querés. Nosotros como adultos alojamos todo, o deberíamos de, ¿no? A veces no nos sale para nada, pero la idea es alojarlos y que ellos críticamente puedan darse cuenta qué es lo válido y qué es el berrinchito, porque están creciendo y el berrinche va a aparecer y te van a decir, el sándwich de la cantina no es bueno, tenemos que... Y de la misma manera, no sé, decir algo súper importante. Entonces, cuando vos me decís alojar la palabra, entender de que acompañar a los pibes es escuchar, incluso cuando lo que tienen que decir para mí no significa nada. Para él significó un montón de que vos le digas, a ver, vení, sentate, qué interesante lo que me estás diciendo. ¿Te parece que vale la pena plantearlo? ¿De dónde viene esto? ¿Es una necesidad tuya? ¿Es representativa de todos? No sé, como devolver las preguntas y no, chicos, qué pavada esto, mirá, anda. Y, y como empatizar un poquito con el otro, que lo que está buscando es que se valide lo que pienso, que se valide lo que siento, que me La escuchen, ¿no? referencia y ser uno más y ser. Yo siempre cuento que la pregunta más comprometedora de un alumno hacia mí fue cuando un curso numeroso y una niña que se sentaba, hacía toda la tarea de todo y muy comprometida con todos sus trabajos, todo, pero yo medio que no le conocía la voz. Y un día estaba escribiendo en el pizarrón y me levanta la mano ella y dice, Carlos, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. ¿Cómo me llamo yo? Y me corrió un escalofrío porque temí un montón no recordarlo. Y yo soy medio volado. Y por suerte salió un nombre porque lo tiré y entonces después ese sentimiento de angustia me duró mucho. Porque ¿qué es lo que necesita un chico? Esto, Ser ser reconocido, reconocido. tal cual. Tal cual. Lo demás va por otro lado. Y esto también que yo repito mucho, es que los adolescentes cuando nos levantan la mano y nos dicen, hey, profe, ¿y para qué me sirve lo que me estás dando? ¿Y para qué me sirve? Porque sí también ellos saben y son muy críticos en eso, en que hay cosas que nosotros llenamos esos benditos 40 minutos o que tenemos que completar esa bendita planificación y para la vida
y para el que le sirve no ha quedado nada. Entonces también en eso hay que ser bastante autocrítico, y bueno, en estos ambientes nosotros lo podemos hablar, charlar y mejorar, porque de eso se trata, ¿no? Sí, vos sabés que en esto que me decís me parece súper importante que nosotros podamos instalar, lo hacemos, obviamente, todos los que estamos enfrente del aula, que estamos con los pibes, que estamos trabajando con ellos, independientemente que a mí me toca también acompañarlo en el consultorio, también doy clases y me encanta estar dentro del aula, pero nos damos cuenta que siempre vamos a hacer agua en un montón de aspectos, ¿no? Vamos a hacer agua, pero lo que tenemos que como que tener de bandera es enseñar a los pibes a preguntar, que es lo que vos decías, ¿no? Estos exámenes, viste que ahora están muy de moda, estos exámenes de que los chicos tienen que hacer preguntas del tema en vez de respuestas, y a mí me parecen muy buenos, porque si lo hacemos en talleres, en dinámicas, en juegos, qué sé yo, y así como somos eternos aprendices, en una charla que tenía con los chicos, les hago un juego. Yo trabajo también en la escuela de policías acá de la provincia, ¿viste? Y son chicos porque tienen 18 años, o sea, son adolescentes todavía, ¿no? Están en la escuela oficiales. Bueno, estábamos en el piso, no sé qué, haciendo una actividad, y le digo a los chicos, chicos, ya habíamos trabajado alfabetización emocional, o sea, ellos ya sabían más o menos a qué se referían algunas emociones, y ya habíamos buscado maneras de expresarlas. Algunos decían, no, a mí me gusta cantar, no, a mí me gusta hablar con alguien, yo le tengo que secar el oído a mi compañero, decía que tenía que ir a hablar con el compañero y descargarse, después ya estaba bien. Pero la expresión era genial, ¿no? Cada uno buscaba su manera. En el momento de la gestión emocional, le preguntaba a los chicos, bueno, vamos a mirarnos. Esto de autoconocimiento, autorregulación, o sea, son dos habilidades emocionales muy concretas ahí, ¿no? Le decía, chicos, yo no sé, miren que pensé, leí, estudié mucho, pero no sé cuál sería la mejor manera de plantearles a ustedes que están acá encerrados, es un internado, ¿no? Que están acá encerrados en pandemia, en el fin del mundo, estamos en Tierra del Fuego. ¿De qué manera podríamos pensar en esto de la regulación emocional y cómo yo enseñarles a ustedes a mirar sus emociones? Lo único que se me ocurre son preguntas. Carlos, lo que aprendí en esa clase yo, los chicos todavía no se imaginan. Me hicieron una lista de preguntas, por ejemplo, me las anoté para compartirte. Primero, la intensidad de la emoción. Después ellos me preguntaban de qué dependía la intensidad de la emoción. Pero ¿por qué algún enojo es muy intenso y por qué algunos enojos son poco intensos? Ojo, ellos como siguen una pregunta, ¿de qué depende la intensidad de la emoción? ¿Pasa esto que me está angustiando, por ejemplo, o enojando? ¿Es pasado? ¿Viene del pasado? ¿Viene del futuro? ¿Me lo estoy imaginando? ¿O es del presente? Otra pregunta. ¿Eso que pasó, lo puedo cambiar? ¿Lo debo cambiar o no? ¿Eso que pasó, esa emoción, es real o es fantaseada? Yo me quedé, de ese estilo de preguntas un montón, me quedé helada y digo, los pibes son docentes, son los maestros y nosotros no dejamos de ser alumnos nunca. Lo único que me dejó decir, bueno, ¿de qué depende la intensidad? Y seguramente de tres cosas como mínimo, ¿no? De nuestro sistema de creencias, si va en jaque, esto que hablábamos de nuestros valores, si choca demasiado con nuestros valores. Por supuesto, no sé, yo viví en una familia donde mi padre le fue infiel toda la vida a mi madre, y seguramente que si a mí me son infiel o viene mi amiga y me cuenta, mi marido me fue infiel, quizás a mí me afecte de una manera desmedida y quizás a otra no, qué sé yo. Los valores, los sistemas de creencias nos afectan y eso varía la intensidad de la emoción. Pero sobre todo una habilidad cognitiva, y esto de no separar más el pensamiento de la razón de la emoción, que es la flexibilidad cognitiva. Cuando yo tengo el pensamiento muy rígido, lo más probable es que cuando esté celoso busque demasiadas justificaciones para sentir cada vez más celos. Cuando estoy enojado voy a buscar demasiadas justificaciones para estar más enojado y la intensidad sube. Con esto digo las preguntas son lo más. Sí. Sí, y son, a lo que vos venías diciendo, son los sesgos cognitivos, que tienen una condición muy emocional, ¿no?
y que esto o te hace esta rumiación mental que te hace acelerar o atemperar. Y lo que vos decías ahí también esto, de que fíjate vos que ellos buscan la temporalidad de lo emocional. Qué hermoso. Es pasado o es presente. Y si la sentís ahora, es la que la tenés que metabolizar ahora. Pero viene de una creencia. Y entonces cuando las personas aprenden a entender que esta creencia me está funcionando o me está condicionando, es espectacular. Y entonces también esto, por ejemplo, el tema de los celos. El tema de los celos es un dolor emocional que uno tiene, que te aparece y todas situaciones son comprendibles a eso. Y ese dolor emocional, a veces lo mejor también es la autoestima. No importa lo que haga el otro, me Tal quiero yo cual, un tal poquito, cual. y chao. Entonces, cuando uno, también eso es enseñable, ¿por qué? Porque si no, queda el recurso qué bueno que el chico te pueda preguntar, yo me pongo celoso por tal y tal cosa. Y bueno, lo que tenemos que trabajar es esto y esto y esto, como para poder salir de esa prisión que es el celo. Wow, wow. Y fíjate esto, qué hermoso. Vos justo me decías eso y yo me había anotado acá para hablar de esto de lo cognitivo más que nada, me había anotado un ejemplo que se parece a la realidad, pero no es. Y es, por ejemplo, esto, un ejemplo de cuando nos enojamos. Yo estoy enojada, por ejemplo, porque mi querido Lucas Malay, si hago una denuncia, no me contestó un mensaje. Esto es una parodia, ¿no? Pero ponele que yo estoy enojada con Lucas porque No puede algo ser. que no pasa jamás, no me contestó un mensaje. Y entonces pensar en lo que siento es pensar en lo que pienso. Ya tenemos que, esta cosa de separación no está separado, está junto, ¿no? Y las distorsiones cognitivas, la sobregeneralización, la eliminación de los pensamientos es importante para mirar, ¿no? Y hacer preguntas, preguntas, preguntas. Tres cosas, por ejemplo, ¿no? Si yo digo, si estoy sobregeneralizando, voy a los términos del tipo todo, nunca, siempre, nada. Nunca me contesta, siempre me hace lo mismo. No, no me contestó este mensaje, ¿no? Ponerle que le mandé un mensaje en el grupo, la eliminación. Otros me contestaron, pero yo no presto atención a eso. Pregunté algo, no sé, che, alguien tiene el archivo de la ley, ponele, y lo arrobo a Lucas y Lucas no me contesta, pero me contestó Carlitos, y yo ya elimino todo eso y me quedo con que no me contesta. Fíjate esto, la distorsión cognitiva, no me contesta porque no me quiere, no me contesta porque no me valora, no me contesta porque no soy importante para él, seguramente que si le escribía a otro le iba a contestar, o sea, pensar en lo que pensamos es pensar en lo que sentimos. Poder estar atentos y chequear esas distorsiones cognitivas es importante porque percibimos no el mundo, la realidad no existe, siempre es interpretada. ¿Y de dónde la interpretamos? Educación, familia, creencias, todos valores y todo lo que vamos a experiencias previas. Y me parece súper lindo, ¿no? De pensarlo así. Y para redondear ese concepto que me parece valiosísimo, nosotros elegimos cómo sentirlo, de acuerdo a todo esto que vos desarrollaste. De si me siento excluido, no me siento excluido, si me siento contemplado, no me siento contemplado. Y uno elige a veces martirizarse, ¿por qué? Porque ve todo negativo, que esto es así, o simplemente agradeciendo por todas las veces y las oportunidades que uno ha tenido y ha podido desarrollar y todo eso. Entonces, fíjate, y esto, en este tiempo, que hay mucho espacio de ocio para rumiaciones mentales, también es necesario esto de acompañar a adolescentes, a niños, a personas. En este tiempo, esto de lo mágico de las redes sociales, me ha escrito mucha gente mayor, que ven en mí una afinidad y me plantean problemas de la vida que traen acarreados de años. Y yo le aclaro, mire, yo sinceramente no soy psicólogo, pero esto es casi normal que usted lo sienta, pero ¿cómo lo puede desarticular y desarmar para sentir de otra manera y sentirse de otra manera? Esto de que nosotros, las personas ya mayores también, y ya no hablamos de niños, sino de mayores, tenemos que elegir
sentirnos bien. ¿Por qué? Porque tenemos todavía otro prorrateo más de vida que hace 150 años atrás no existía, que era solamente sobrevivir para... Y entonces, fíjate vos, el proyecto de vida que tenga un adolescente, que lo pueda trasladar para toda su vida. Las técnicas emocionales que el chico pueda desarrollar en la adolescencia para que le duren para toda la vida. Yo de emociones empecé a saber hace 10 años atrás. Wow. Yo pensaba que antes eso venía incorporado con el chip de fábrica y no había otra cosa para modelar. Yo soy así, ¿qué voy a hacer? Y es casi una... A esta altura no voy a cambiar. Claro, claro. Y ahora, después, cuando uno entra en esto y habla todos los días de esto, se da cuenta que hay muchos ejemplos, muchas cosas, y uno mismo lo vive, que hay muchas cuestiones que uno puede desarrollar para sentirse bien. Y esto no pasa ni por lo material, ni por el éxito, ni por todo, sino que poder levantarse a la mañana y agradecer estar vivo y estar sano y estar con los seres queridos y nada más. Entonces, también esto es necesario y yo creo que imperioso enseñarlo desde niños. Por esto, bueno, estamos en esta lucha, ¿no? En esta batalla. No, lucha no, en esta propuesta. Porque yo me corrijo, porque cuando uno habla de lucha... No, cuando uno habla de lucha, lo dije y ahora lo corrijo y lo explico. Cuando uno habla de lucha es porque busca que haya un derrotado. Y no está bueno que haya un derrotado, sino que todos podemos consensuar nuevos criterios para qué, para poder estar mejor. Somos una sociedad que necesitamos estar mejor y más, vivirla y desarrollarla mucho más, ¿no? Me parece que también este tiempo es un cimbronazo para salir mejores, como se dice, para salir con otras estrategias, para salir con más conciencia colectiva, con más conciencia planetaria, más conciencia ecológica, más conciencia solidaria, más conciencia comunitaria, comunitaria, todo eso. Tal cual. Eso que me decías de las personas mayores, Carlitos, también pensaba muchísimo esto de que nosotros elegimos cómo nos sentimos y claramente que quizá alguien que nos escucha dice, bueno, pero ¿cómo yo voy a elegir estar mal? Y claramente que elegimos no desde la libertad, porque estamos condicionados por un montón de cosas, ¿no? Elegimos desde una autoestima quizás un poco deficitario o no tan fortalecido, y eso es lo que decía Carlitos antes, ¿no? De decir, bueno, fortalecer el autoestima es fundamental, ¿no? Pero siempre yo cuando empiezo con esto le pregunto a las personas, bueno, cuando empezamos a hablar de autoestima y sobre todo en el consultorio, ¿no? Y le digo, ¿vos amás a tu mamá? Supongamos que esa persona no viene por un problema con la mamá, ¿no? Supongamos que uno tenga una relación muy buena con la mamá, le digo, ¿amás a tu mamá? Y me dice, sí. Y yo le digo, ¿amás a mi mamá? Y me dice, no la conozco, no sé quién es. Y le digo, claro, porque yo no puedo amar a alguien que no conozco. Y habitar mi cuerpo, y esto me lo dijo un docente en una charla, me dice, habitar mi cuerpo durante toda mi vida no quiere decir que me conozca. Y a mí me pareció fantástica esa definición, porque es claro, estamos como subidos a este cuerpo durante un montón de años y creemos que nos conocemos, pero no tenemos idea por qué sentimos lo que sentimos, qué vino a decirnos esa emoción a nosotros. Cuando le damos, viste, la brújula existencial que hizo Lucas en el videito de la funda, yo lo trabajo mucho incluso con la escuela de policía, ¿no? Y lo trabajamos mucho, decir, bueno, si siento culpa, la necesidad emocional es reparar, ¿no? Pero qué difícil es chequear cuando esa culpa es una culpa real, es una culpa inculcada a través de unas creencias un poco raras, ¿no? Porque a veces siento culpa, que es una culpa real, y a veces siento culpa, pero no me estoy dando cuenta que o fui manipulada o estoy dentro de un vínculo un poco tóxico que me hace sentir culpable por todo. Es decir, mirarnos es fundamental, conocernos es fundamental para amarnos, ¿no? Como la condición sine qua non. Sí, bueno, y eso, y en esa brújula dice amar para poder compartir. Y el que uno tiene que primero amarse es uno mismo, y esto, y por supuesto nadie se conoce plenamente. Si nosotros nos conociéramos plenamente, andaríamos levitando.
Sí, tal cual. De que a veces, que muy generosamente, el Dalai Lama prestó para estudios a los monjes tibetanos Sí, y se les estudió el cerebro, y en esto del conocimiento de uno mismo, de la meditación, son seres de otra dimensión. ¿Por qué? Porque también esto, porque tiene un ejercicio, tiene una práctica, tiene una sistematicidad, tiene una forma de ser, que bueno, nosotros todavía los occidentales estamos con la cognición y le estamos dando poca bolilla a la emoción, que en tal cual. eso los orientales nos tienen mucho campo de ventaja. Pero Sí, sí. nunca es tarde, y bueno, esto también. Fíjate vos que ya algunas propuestas en las escuelas se están dando de técnicas, ni siquiera eh, meditación, sino que técnicas de De respiración. respiración. Que eso, me encanta el término que usan algunos chiquitos que en una escuela que yo tenía a cargo, que decía, juguemos a estar tranquilos. Viste Ay, que mi nosotros amor. adultos decimos déjenme tranquilo, quiero estar tranquilo, qué sé yo. Y ellos también hacían técnicas de respiración antes de empezar la actividad. Venían del recreo y hacían técnicas de respiración. Y entonces le piden a la señor, juguemos a estar tranquilos. Qué Eso, hermoso. empezar a respirar y conocerse, y después ella no precisaba hacer silencio ni nada, sino que ya los tenía predispuestos a aprender. Entonces, Wow. esto también es casi una cosa que, si se quiere, impensada, y hay una profe de educación física que lo ha implementado en nivel secundario con muy buenos resultados, que vos a veces decís, ¿cómo un chico de secundaria va a meditar? No, hay que explicar cómo es y cómo después, cuando uno advierte cómo se siente, cómo mejora la salud a través de una caminata, vos después vas por eso. Entonces, Ni todas esas hablar. cosas hay que dar la oportunidad y enseñarlas y presentarlas para que después se tomen. Nosotros Claro, también y esto, darles tiempo, ¿no? Yo pienso en esto, en darles tiempo, porque en esto de la brújula existencial, cuando toca la vergüenza, por ejemplo, lo que necesito es sentido del humor. Y a mí me encanta esto porque nosotros los adultos, cuando vamos a trabajar un tema que a los chicos les da vergüenza, lo primero, y sobre todo los adolescentes, ¿qué empiezan a hacer? A hacer chiste, a burlarse, a reírse, porque están incómodos. Y nosotros, chicos, hagan silencio, sean respetuosos, no están faltando el respeto, están apelando al sentido del humor para autorregular la emoción que en ese momento es displacentera, que es la vergüenza. Entonces, cuando nosotros nos conocemos a claro, nosotros mismos, empatizamos mucho más fácil. La empatía, como ya sabemos, no se puede trabajar si no trabajamos autoconocimiento. Cuando validamos tal cual. eso, cuando lo naturalizamos, la respiración, la meditación, el yoga y todos estos ejercicios que parecen súper místicos, los chicos después de un periodo de mucha risa, de mucha burla, de mucha... Y nosotros les decimos, ríanse chicos porque están sintiendo vergüenza y eso está muy bien. ¿Y qué era la vergüenza? Tal cosa. Se matan de risa, hacen un par de chistes más y después seguimos con lo nuestro, ¿no? Es decir, darles tiempo a ellos. El tiempo de los pibes no es el tiempo nuestro de los Sí, sí. adultos. No es inmediato, y bueno, esto de presentar todas las alternativas. También a veces cuando le doy charlas a los adolescentes, también he hecho, yo le digo, yo no les puedo obligar a ustedes a hacer tal o cual cosa. Sí les puedo presentar algunas herramientas, estrategias emocionales, de vida, de proyectos, y están ustedes elegir o no. Y eso, fíjense que son tan poderosos ustedes mismos que ustedes tienen la elección de eso. Nadie más lo puede forzar a eso. Entonces, Wow. también darle esa potestad y la responsabilidad que tiene que ver con la libertad de poder elegir. Nadie te llevó ahí, vos elegiste esto. Y Wow. ese sentido de responsabilidad tiene que estar muy bien claro, no como condición ni como amenaza, sino que como un rol de la vida. Cada uno elige ser lo que quiere ser. Wow, qué hermoso, Carlitos. La verdad, me quedaría hablando con vos 3 termos de mate más. ¿Qué va? Qué lindo, qué lindo. Que mira, se nos fue la hora tan rápido, ¿no? Nos queda un montón de cosas Ah, para seguir charlando. Que ojalá tengamos bueno, algún otro encuentrito juntos y seguir sí, compartiéndole cómo a... no. Sí.
Me encanta esto de poder pensar juntos, ¿no? De poder desarrollar cosas que uno las vuelve a refrescar y bueno, esto también de la experiencia del atravesar, de caminar las aulas, de estar en contacto con los chicos. Los otros días daba una charla por Zoom también para chicos de secundaria y había uno que me miraba desde la cama y él me hacía notar que estaba acostado todavía. Qué genio, me encanta. Con una persona que en mi tiempo tan estructurada, viste cómo lo manejás eso, y tenés que manejarlo y aprender. Y ahí quien aprende, el adulto, a manejar este chico me prestaba atención, me hacía este término que usan ellos, que me encanta a veces interpretar los términos de los adolescentes, ATR, me decía, a todo ritmo. Entonces, o esto de que la contraposición, me enamoré mal, Carlito, o sea que está bien enamorado, pero él dice que se enamoró mal. Ay, qué Lo, hermoso. lo que tomamos suave, tomaron mucho, pero ellos dicen suave, es lo contradictorio. Y también, fíjate vos, es un idioma que se interrelaciona y que nosotros tenemos que empezar a interpretar para poder entender ese interés que decíamos hoy al principio, hace una hora atrás. Qué Así que hermoso, me encantó, qué me hermoso, qué encantó. hermoso. Ojalá que prontito podamos encontrarnos otra vez, Carlitos, que bueno, vamos a subir este videíto al canal de la Funda para que Sí. se puedan ir Y bueno, sumando y reflexionar juntos y en los mensajitos si quieren opinar y dar sugerencias genial. y hacer una construcción colectiva de todo esto, un placer. Sí, sí. Esto, bueno, este es el objetivo, que cada uno después desarrolle alguna opinión, alguna sugerencia o alguna pregunta de algunos temas que nosotros podamos desarrollar desde la Fundación, porque lo que nos interesa a nosotros es la difusión de estos temas, de que lo hablemos y por supuesto que pueda haber gente que haga sinergia con nosotros, que sepa de esto y bueno, bienvenido sea. Sí, Esto es totalmente. nada más que construir para sumar, sumar y sumar para un mundo mejor, nada más que para eso. Totalmente, totalmente. Un placer, Carlitos, te abrazo desde la otra punta Bueno, del país, acá está haciendo un frío. acá 31 grados, ¡Ay, qué en pleno invierno hermoso! 31 grados en Entre Ríos, así que bueno, ¡Wow! ¡Qué hermoso, qué hermoso! Acá nosotros tenemos unos escasos 4 o 5 grados. Hemos tenido hace 2 semanitas 25 grados bajo cero, que fue letal, pero sí, sí, muy bien, gracias a Dios. Te mando un fuerte un abrazo, calor te quiero, te admiro profundamente y bueno, seguimos en contacto. igualmente, igualmente, te quiero mucho, chao.